Bien, muy buenos días. Que la gracia y la paz de Dios sean con todos y gracias también a todos por sus participaciones, por sus oraciones, por las alabanzas y también por esta maravillosa invitación que me han hecho para dar el tema en esta vigilia, en este grupo especial que sea para la honra y la gloria de nuestro Dios. Un saludo fraternal desde esta hermosa isla de Dominica, en las Antillas Menores. Es una isla de habla inglesa, pequeñita, entre las islas de Martinica y Guadalupe, en las Antillas Menores. No es República Dominicana, estamos hacia el sur, eh, estamos casi enfrente de Venezuela y gracias al Señor por sus bendiciones de habernos enviado a este lugar también para compartir la palabra de Dios con estas almitas que estamos aquí en Dominica. Y también muchas gracias a Dios por esta comunidad virtual en varios países del mundo, en Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, Europa, y que nos hemos reunido aquí para escuchar de su palabra, de la segura palabra profética. Voy entonces a compartir pantalla. Vamos a presentar el tema y vamos a abrir el documento que tengo para hoy. El tema lleva por título Los 144,000. Es una base histórica y profética. 144,000, base histórica y profética. Vamos a leer entonces Apocalipsis 6 del 12 al 17 y dice, miré cuando abrió el sexto sello y dice el versículo 12, y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Los reyes y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. Y hace la pregunta, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Vamos entonces a desarrollar este tema para explicarlo. Y los 144,000 surgen en el periodo adventista durante el sexto sello. Esto es algo muy importante y vamos a demostrar por qué los 144,000 surgen en el periodo adventista durante el sexto sello. Recordemos que hay señales que nos indican que estaba ya por iniciar el periodo del advenimiento. El advenimiento es el periodo de el pueblo adventista que comienza desde 1844 hasta la segunda venida. Vamos a ver entonces cuáles son las señales previas al periodo de los 144,000. Así como hay señales en las autopistas para indicar cuán cercano estamos para llegar a nuestro destino, en la Biblia hay señales que nos indican al último periodo profético, que es el periodo de los 144,000. Cuando usted ve una señal, dice la ciudad de Lima está a 200 kilómetros. Luego avanzando, dice ciudad de Lima
a 100 kilómetros. Luego Ciudad de Lima dice 20 kilómetros. Y luego un letrero grande que dice ya estamos en la ciudad de Lima. O la ciudad de Panamá también, o la ciudad donde quiera que usted se encuentre, ya sea en San José, ya sea allá en Chile, en cualquier ciudad de Chile o en cualquier ciudad de Colombia o cualquier ciudad de los Estados Unidos o de cualquier parte del mundo, siempre van a encontrar señales que les van a indicar cuán cercana se encuentra la ciudad a la cual usted quiere llegar. Pero nosotros no queremos llegar nuestro anhelo no es llegar a las ciudades de este mundo. Si acaso llegamos es para predicar el evangelio, pero nosotros queremos llegar a la ciudad celestial, a la nueva Jerusalén. Esa es la ciudad a la cual nosotros queremos llegar. Por lo tanto, vamos a ver estas señales. La primera es el gran terremoto de Lisboa que abre el sexto sello. Entonces, como este es un tema de base histórica y profética, tenemos que demostrar con esto estas señales que indicaban que iba a venir el periodo adventista, o sea, el periodo de los 144.000. El periodo adventista es el periodo de los 144.000. Y dice aquí entonces, esto está, esto lo tomé yo de una enciclopedia. Esto fue tomado de la Wikipedia, lo tomé yo, esta parte de acá. Y dice aquí, ese terremoto se sintió en 55 millones de kilómetros. ¿Por qué? Porque abarcó todo el territorio que abarca, tanto de América, de Europa, de Europa principalmente, que fue donde ocurrió en Lisboa, Portugal, en el mar Mediterráneo. Afectó no solamente a Lisboa, afectó Europa, se sintió también en el norte de África y como el Mediterráneo conecta con el Medio Oriente, con la tierra de Israel, Jerusalén y todo lo que es el Líbano, también parte de Turquía que conecta con el Oriente, con el Medio Oriente, porque Turquía conecta con el Medio Oriente y también con Europa, y lo hace también a través del Mediterráneo, tiene costas que dan al Mediterráneo. Por eso, mis amados hermanos y hermanas, vemos entonces que este terremoto se sintió también en América, y por eso, en base a estos datos estadísticos, tenemos un estimado, esto es un aproximado de 55 millones de kilómetros cuadrados, o sea, la tercera parte de la Tierra. Noten algo interesante que cuando la Biblia siempre menciona en el tema de las trompetas y menciona también que afectó a la tercera parte de los habitantes de la Tierra, las trompetas son avisos que aparecen en Apocalipsis el capítulo 8 y el capítulo 9. Pero esta señal del terremoto fue sentida también, estadísticamente hablando, en la tercera parte de los habitantes de la Tierra. Según datos estadísticos, murieron alrededor de 100.000 personas. Otros libros de historia dicen que llegaron a 200.000. Solamente en Portugal, sin contar los muertos en las costas de África y del Medio Oriente, que conectan con el Mediterráneo. Las ondas sísmicas por el terremoto fueron sentidas a través de Europa hasta Finlandia, esto está en la Wikipedia, y en África del Norte. Maremotos hasta de 20 metros de altura barrieron la costa del norte de África y en América golpearon las islas de Antigua, Martinica y Barbados. O sea que golpeó estas islas que son países vecinos al lugar donde estoy yo actualmente, en Dominica. Si golpeó Martinica, tuvo que haberse sentido también en Dominica, porque esta es una isla volcánica y también todo lo que tiene que ver con movimientos telúricos
se siente también aquí en esta isla. Una vez yo sentí un temblor de tierra y cuyo epicentro estaba en el mar y fue anunciado en las noticias. Por lo tanto, imagínense, hermanos, que ese temor de Lisboa fue localizado en el mar, el epicentro a 300 kilómetros de la costa de Lisboa, pero fue afectado Lisboa no solamente por el terremoto, sino también por un gran tsunami, y el conflicto de los siglos describe que también fuego salió del cielo, perdón, de la tierra, es la palabra correcta. Se abrió la tierra, salió fuego de la tierra, consumió varias partes, y aquellos que fueron al malecón, que es la parte de la costa de Lisboa, para tratar de salvarse, porque pensaron que ahí no iba a haber problemas de que la tierra se iba a abrir, porque no era lugar montañoso. Vieron el mar cuando se recogió y luego vino el tsunami que los mató a todos. Y estaban celebrando una fiesta en honor a sus ídolos en las iglesias católicas. Muchos se metían en las iglesias tratando de ver cómo podían ser librados, pero murieron. Murió una gran cantidad de personas, y esto fue una señal que fue predicha en el libro del Apocalipsis como la apertura del sexto sello. El día oscuro en Nueva Inglaterra se refiere a un evento que sucedió el 19 de mayo de 1780, en el que se observó un inusual oscurecimiento del sol a pleno mediodía en la región de Nueva Inglaterra, en Estados Unidos. Esto también, he tomado los datos de la Wikipedia. Es interesante notar que hay universidades como la Universidad de Missouri que contradicen lo que nosotros hemos presentado desde hace mucho tiempo como pueblo adventista del séptimo día. Pero vamos a ver que esas contradicciones no tienen base ni fundamento. Por lo tanto, vamos a demostrar aquí esto. Bueno, el día oscuro tuvo lugar en el este de Canadá y en los 6 estados que conforman la región de Nueva Inglaterra de Estados Unidos de América. Afectó a Maine, Nuevo Hampshire, Vermont, Massachusetts, Rhode Island y Connecticut. Y fue descrito como único en su especie, dice ahí, inexplicable oscurecimiento y de extensión notable por intelectuales y testigos. Así aparece textualmente una parte en la Wikipedia, pero hay otra parte que el que la lee realmente se cuestionará, pero vamos a demostrar al final, analizando bien lo que dice la misma Wikipedia, de que ese argumento que presenta la Universidad de Missouri no tiene sentido, no tiene base ni fundamento. Vamos a leer lo que dice aquí en la misma enciclopedia. Dice: profesores de la Universidad de Missouri creen que la causa principal fue la combinación del humo de un incendio forestal, una densa niebla y un día nublado y lluvioso. Pero dicha teoría fue rechazada debido a que los periódicos de la fecha no hablan ni de niebla ni de incendio. Note que los documentos de la historia para este evento son los periódicos de la fecha. Los datos cronológicos de la fecha que se recopilaron en los Estados Unidos de Norteamérica, especialmente en todas esas partes en los Estados Unidos donde ocurrió esa tremenda señal que fue el día oscuro. Fue un milagro de Dios. No hay otra explicación para esto. Fue la mano de Dios la que hizo ese milagro, porque no hay una explicación científica al respecto. Vamos a ver aquí lo que dice. Los documentos históricos hablan de animales que se dirigían a sus cuadras de manera tranquila, cosa que no hubiese sido posible con la presencia de mucho humo. O sea, porque si hay humo, si hay un incendio, los animales no van a ir de una forma tranquila como lo describieron muchas personas, muchos testigos,
que estuvieron allí y que registraron eso, y que hay muchos registros históricos al respecto y que contradicen la explicación sin sentido, una explicación que no tiene base ni fundamento en la Universidad de Missouri. Por lo tanto, la misma noche del 19 de mayo de 1780, la luna se tornó roja como sangre y todo esto fue un acto milagroso. Fue la mano de Dios la que hizo esta gran señal en los cielos. Entonces, vamos a la tercera señal, que es la caída de las estrellas del 13 de noviembre de 1833, dice Apocalipsis 6:13, una gran caída de meteoritos ocurrió, fue la más colosal y maravillosa que jamás se haya registrado. Todo el firmamento de Estados Unidos estuvo en gran conmoción por horas. Esto aparece en una publicación titulada Our First Century en la página 329. Fue la más, según la historia, fue la más larga caída de estrellas o caída de meteoritos de toda la historia del mundo. Este evento se dio vio por 6 horas, desde poco antes de la medianoche hasta el amanecer. Todo esto aparece en los libros de historia, de la historia de los Estados Unidos también, acerca de este evento sobrenatural, y es una señal, la tercera señal que presenta la Biblia en Apocalipsis 6, donde hemos demostrado el tema del sexto sello y las señales. Y ahora vamos al punto número 4, la fiesta de las trompetas, el Rosh Hashanah del santuario, se celebraba 10 días antes del día de la expiación, que es el día del Yom Kippur. El día de la expiación es el día del juicio investigador, y es ahora, según Daniel capítulo 8, versículo 14, comenzó el 22 de octubre de 1844, el gran día de la expiación, pero vamos a demostrar aquí que 10 días proféticos antes, o sea, 10 años antes, en el año de 1834, se dio el sonido de la trompeta por Guillermo Miller. Vamos a demostrar esto porque estamos buscando el tema de los 144.000, presentando entonces, buscando las evidencias históricas de que esto en la Biblia no es una fantasía, no es una mitología, es una profecía que nos indica eventos que ya han ocurrido en la historia y eventos que están por ocurrir, indicando que la segunda venida de Cristo está a las puertas. Así entonces, vamos a leer acerca de la fiesta de las trompetas, conocida en hebreo como el Rosh Hashanah, que sonaba 10 días antes del gran día de la expiación, del Yom Kippur, que es el día que nosotros conocemos como el juicio investigador. Para los judíos era el día del juicio porque en Levíticos, en el capítulo 23, en los versículos 29 y 30 en adelante, se nos dice que el que no afligiere su alma, o sea, el que no ayunare en ese día, iba a ser cortado de su pueblo. Cortado significa, viene la palabra hebrea karat, que significa eliminar. Cuando usted busque en el diccionario hebreo bíblico de Strong o de Moisés Chávez o cualquier otro diccionario hebreo bíblico, la palabra karat significa también eliminar o matar. Entonces, hay otra palabra hebrea que se utiliza en el Antiguo Testamento, es la palabra karat burit, que significa cortar un pacto, y se hacía cuando mataban un animal. O sea que cuando utilizamos la palabra, karat significa literalmente cortar o matar, y burit significa pacto, cortar un pacto, es literalmente la palabra, pero cuando aquí se usa la palabra será cortado de tu pueblo, significa que iba a ser eliminado.
¿Quién es el que se encarga de eliminar a los que no obedecen la palabra de Dios? Al ser cortados, ¿quién nos va a cortar la palabra de Dios? Seremos juzgados por su palabra, y la Biblia menciona que Cristo en la segunda venida, en su segunda venida, destruirá al impío con el poder de la palabra que sale de su boca, de la espada que sale de su boca, dice la Biblia textualmente. O sea que serán cortados por el poder de esa espada que sale de la boca de Cristo, y serán eliminados los que no cumplan con los principios y los requisitos del gran día de la expiación. Por eso debía ser sonada una trompeta. En Levíticos 23, versículo 23 dice que habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel en el mes séptimo, al primero del mes tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompeta y una santa convocación, porque era la preparación para el pueblo de Dios para ese glorioso día. Y ese día, hermanos, según la historia, hay mucho tema que explicar aquí al respecto de la fiesta de las trompetas. Desde ese día había muchos en el pueblo de Dios que empezaban a orar y a ayunar y a prepararse para el gran día de la expiación, porque sabían que sus almas tenían que ser purificadas, porque sabían que esto era un asunto de vida o muerte, que si llegaban al gran día de la expiación sin preparación, podían morir por la misma presencia de Dios que descendía en el santuario, y todo el que no estaba preparado, la presencia gloriosa de Dios lo, lo podía eliminar en ese momento. Así entonces, era 10 días antes del gran día de la expiación, era el primer día del mes, y es considerado también por los judíos actualmente como el año nuevo judío. Pero vamos entonces a continuar, dice, y a los 10, versículo 27, y a los 10 días del séptimo mes será el día de la expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda a Jehová. Esto es muy interesante, mis amados hermanos. Por lo tanto, nosotros debemos estar preparándonos. Y esta trompeta sonó por primera vez con la prédica de Guillermo Miller. En la trompeta del Rosh Hashanah sonó con gran poder en 1834 con las prédicas de Guillermo Miller 10 años antes de 1844. Voy a entrar aquí. Esta es la enciclopedia, The Adventist Encyclopedia, The Adventist Encyclopedia, bajo el tema Miller, William, publicado por Michael W. Campbell del 31 de marzo del 2025. Y voy a leer lo que dice aquí. Esto es la comprobancia histórica, mis amados hermanos, acerca de este tema. Miller habló en el este de Massachusetts, en varios pueblos pequeños, Randolph, East Randolph, Lowell, Groton y el pueblo de Lynn. Esta fue la primera vez que Miller viajaba tan lejos de su hogar, y la gira tenía un profundo impacto al ampliar su círculo de seguidores. Y noten lo que sigue diciendo esta misma enciclopedia. El 14 de agosto de 1831, Irving Guilford lo invitó a hablar en su iglesia, y aunque Miller hizo su primera prédica de la segunda venida de Cristo en ese día, su mensaje fue como una trompeta de alarma a partir del año 1834, cuando él mismo planificó sus giras viendo las señales de los tiempos. Mis amados hermanos, saben, en esa gira de 1834, él relata desde el año de 1834 hasta el año de 1839, como aparece aquí, él impartió 800 conferencias y miles de almas se convirtieron por el mensaje de Guillermo Miller. 800 conferencias, pero esa trompeta comenzó a sonar en el año de 1834.
Punto número 6. El año de 1844 es el inicio del juicio investigador, el Yom Kippur en el santuario celestial, según Daniel 8:14. Y él dijo hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Daniel 8:17 dice que esta profecía va a ser para el tiempo del fin. Daniel 8:27 dice que Daniel no entendía la visión. Así que en Daniel 9, Daniel empieza a orar y empieza a pedirle a Dios que le mostrara el significado de la visión. Y en Daniel 9, del 23 al 25, aparece Gabriel y Gabriel le dice, entiende pues la profecía y entiende la visión. Gabriel le demuestra la visión a Daniel y le explica, según el versículo 25, el punto de inicio de esta profecía. Y Gabriel le dice a Daniel, sabe pues y entiende que desde la orden para restaurar y reedificar a Jerusalén. Ese es el punto de partida. La orden de restaurar y reedificar a Jerusalén se dio completa en el año 457 antes de Cristo, en otoño. Porque la orden que fue dada anteriormente por el rey Ciro, que se dio anteriormente a esta, fue solamente para construir el santuario, para construir el templo. Pero para restaurar a Jerusalén y para darle autonomía, fue el emperador Artajerjes en octubre, en otoño del 457. Así que si contamos el año 457 y el conteo que llevó Guillermo Miller, hay datos muy interesantes en este conteo. Cuando nosotros vemos las profecías, por ejemplo, usted cuenta de Apocalipsis 2, los 10 años de tribulación del periodo de Pérgamo, del año 313, del año 303, perdón, al año 313, restamos 313 menos 3, es 10. Si nosotros contamos el periodo que se da de las 7 semanas de Daniel, el capítulo 9 del 25 al 27. Comienza el primer segmento, 7 semanas, y luego viene 62 semanas. Las 7 semanas son 7 por 7, cada semana profética de 7 días de la semana profética son 49 años, que eso se cuenta literalmente. Si usted resta 457 menos 49, ¿ok? Entonces nos va a dar a 408, que fue cuando se dio completamente la restauración y de Jerusalén, con autonomía y todo, pues completo el proceso, que se completó porque se construyeron los muros, ya se tenía todo listo, ¿ya? Pero ese proceso inicia en el año 457, en otoño, y se cuentan los 49 años y no hay ningún problema. Usted resta 457 menos 408 y menos 49, perdón, 457 menos 49 y le va a dar 408. O sea que en cada proceso que está antes del nacimiento de Cristo, usted puede hacer un conteo numérico normal sin ningún problema. Pero hay un detalle que el Papa Gregorio, que hizo el calendario gregoriano, divide la historia en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, él lo dividió por años normales de 12 meses, pero cometió un error, porque cuando usted hace una gráfica, hay algo que se llama una gráfica lineal. Usted tiene que hacer algo que se llama, tiene que tener uniformidad. Uniformidad. Se lo voy a explicar. Es como que usted tenga una regla de su regla tiene 12 pulgadas, esa regla. O vamos a decir una regla que un metro tiene 100 centímetros, 100 centímetros tiene un metro, 100 centímetros, y cada centímetro tiene 10 milímetros. Pero ¿qué pasa si a ese metro
usted coloca en un punto en la mitad de ese metro, en el centímetro 50, que es la mitad, en vez de colocar un centímetro de 10 milímetros, usted eliminó los 10 milímetros y solamente pone una rayita. Ese metro, cuando usted va a tomar la medida, le va a hacer falta un centímetro, porque no tiene la uniformidad de los 10 milímetros por cada centímetro, y en el centímetro 50 no aparece el centímetro 50, sino solamente aparece una rayita. Y entonces, cuando usted va a medir la tela que va a comprar por metros, le va a salir menos la cantidad que se requiere, porque es un metro que está alterado. Por lo tanto, si usted mide con ese metro que está alterado, tiene que añadirle un centímetro para que le dé la medida de lo que usted necesita para hacerse un traje. Y así, mis amados hermanos, pasa con el metro de Gregorio. Gregorio, en ese metro, en vez de colocar el año del nacimiento de Cristo, el Papa Gregorio dividió arbitrariamente la historia en un día. En vez de colocar el año cero, pues puso el día del nacimiento de Cristo, que era un solo día, y no colocó uniformemente el año. O sea que voy a explicarlo. Tiene el año 4 antes de Cristo, 12 meses de ese año 4. El año 3 antes de Cristo, 12 meses de ese año. El año 2 antes de Cristo, 12 meses del año 2. El año 1 antes de Cristo, 12 meses de ese año. Pero del año 1 antes de Cristo está la rayita en el calendario y luego se salta al año 1 después de Cristo. O sea que no hay un año cero con 12 meses que es el año del nacimiento de Cristo. No aparece ese año. Por eso fue que Guillermo Miller contó 1843, le dio la cuenta porque él restó linealmente pensando que el metro de Gregorio estaba correcto. Pero el metro de Gregorio le hacía falta el centímetro de 12 meses de el año del nacimiento de Cristo. Le hacía falta esa partecita porque tiene que ser uniforme, tiene que ser las mismas medidas, las mismas proporciones, y uniformemente cada año debe tener 12 meses, incluyendo el año que debe dividir la historia, que es el año del nacimiento de Cristo. Según Gregorio, Gregorio pensaba que era ese año, pero posteriormente, cuando usted lee la cita bíblica del Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas, que habla que Cristo nació, y justamente en ese año que él nace muere el rey Herodes, y según la historia Herodes muere en el año 4 antes de Cristo. O sea que Cristo nació 4 años antes. Otra prueba está que en las 70 semanas se dice que la Biblia muestra que el bautismo de Jesús ocurriría después en las 62, en la semana número 62, después de las 7 primeras. O sea, a las 69 semanas son 483 años, que va a dar el año 27 después de Cristo, literalmente. No voy a entrar en explicaciones de estas fechas y días, pero sí es interesante que fue el bautismo de Cristo en el año 27, y en Lucas, en el capítulo 3, dice que Cristo tenía 30 años. Cuando usted lee Lucas, en el capítulo 3 y en el versículo 23, dice que Cristo tenía 30 años. O sea que si usted resta 30 menos 27, le va a dar 3, menos el año que le faltó a Gregorio en el calendario, súmale y da entonces el año 4 antes de Cristo, que fue el año que según la historia muere Herodes, porque él dio el decreto de matar a los niños inocentes, y en ese mismo año él muere, que es el año 4 antes de Cristo. Así entonces Cristo nace en el año 4 antes de Cristo, y hay mucha prueba histórica al respecto. Pero volviendo al tema, Guillermo Miller había pronosticado al principio el año de 1843, pero cuando llegó la fecha que él había estipulado, no llegó Cristo en el 1843, y entonces empiezan a estudiar más las profecías y se dan cuenta de
el fallo que tenía el calendario de Gregorio, y por eso, nuevamente, haciendo el nuevo cálculo, les da, según Samuel Snow presenta, basado en el calendario judío caraíta, el 22 de octubre de 1844. Pero si usted se basa en el calendario judío ortodoxo, que no está basado en la Biblia, sino en la tradición de los hombres, a usted le va a dar la fecha del día de la expiación de 1844 en el mes de septiembre. Por eso hay muchas personas que nos critican a nosotros como movimiento adventista, como el pueblo adventista del séptimo día, porque ellos utilizan el calendario judío ortodoxo y no el judío caraíta. Los judíos caraítas no son tan famosos como los ortodoxos, pero los judíos caraítas, como viene la palabra, karat, se basan en la Biblia. En la Biblia, karat, como habíamos dicho, significa cortar, porque ellos presentan la palabra de Dios como una espada cortante, textualmente como está escrita, no en base a tradiciones de hombres. Los judíos caraítas no aceptan, en cuanto a este conteo profético, no aceptan tradiciones de hombres. Por lo tanto, el conteo exacto, según la Biblia, según el calendario de la cosecha, porque no puede haber fiesta de la Pascua si no está la cosecha de la cebada. Y no puede haber fiesta del gran día de la expiación, ni tampoco la fiesta de las cabañas si no hay la cosecha del trigo, que es la última cosecha del año. Esto es un tema interesante que hay que hablar acerca de los 144,000 como las primicias de la última cosecha del año. Pero hoy vamos a hablar solamente de esto para que ustedes vean, hermanos, que el Yom Kippur es el inicio del juicio investigador, y Dios justamente, cuando usted lleva entonces la operación matemática, resta 2300 menos, entonces coloca el año 457, fue en octubre, o sea que ponemos 456 años y 2 meses, porque estamos ya en el último periodo de ese año. No son los 12 meses del 457, sino son 456 años y 2 meses. Así que restando 2300 menos 456 nos da 1844. Así entonces, 1844 es el inicio del periodo adventista de la segunda venida de Cristo. Es el periodo del pueblo que espera la segunda venida de Cristo. O sea que este periodo comienza en 1844 y termina en la segunda venida de Cristo. El primer pastor que guardó la reforma pro salud se llamaba el pastor José Bates o Joseph Bates. Él fue el primer pastor en guardar la reforma pro salud y el tercer pastor en guardar el sábado. El primero fue Federico Wheeler y el segundo fue Thomas Preble. Así entonces vemos que este movimiento ya tenía un mensaje, que ese mensaje fue dado al pueblo de Dios, revelado a sus siervos a su debido tiempo. Y el sábado como sello de Dios para los 144,000 se predica por primera vez en 1846. Así entonces, el sábado es el sello de Dios. En Isaías 8:16 dice, ata el testimonio y sella la ley entre mis discípulos. Y el sello tiene tres características. Número uno, el nombre. Número dos, título. Número tres, jurisdicción. Jurisdicción. Y en Éxodo 20, del 8 al 11, vemos estas características. Dios dijo, acuérdate del sábado para santificarlo. Esta es la Reina Valera de 1995. Recordemos que la Biblia utiliza la palabra hebrea Shabbat. Shabbat, que se traduce como sábado al español en la Reina Valera de 1995. Dice, acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Note que aquí aparece, en primer lugar, el nombre, pero el séptimo día es reposo para Jehová.
en la cita original del hebreo aparece el tetragramaton, el nombre que viene de la palabra, ahí aparecen las consonantes, la Y hebrea, que es la Yod, la H hebrea, que es la G, la Vaf, la V hebrea, que es la Vaf, y la H hebrea al final. Y la pronunciación de las vocales, de lo que más se aproxima, vamos a encontrar en citas bíblicas que menciona, alaben ajá, ajá, y en hebreo aparece la vocal A. O sea que A es la primera vocal del nombre de Dios. Así entonces tenemos la palabra Ya, porque está la Yod, que es la consonante hebrea, Yod, y luego entonces está la A, Ya, y la H, y la última parte es otra vocal. Entonces la palabra ve, ya ve, son las vocales que deben ser puestas en el nombre de Dios, Yahvé. No es Jehová, Jehová es una amalgama del nombre. Esto lo hicieron mezclando y en vez de poner la yod, que es la Y hebrea, la yod, ellos colocaron la J, que el J no corresponde a la yod hebrea. Colocaron la H en el medio y la V, que es la Vaf, y al final, como lleva tilde, lleva una H, cada palabra hebrea que termine en la H hebrea lleva un acento, por eso Yahvé. Pero entonces le pusieron las vocales de la palabra aramea Edonai. En arameo es Edonai, en hebreo es Adonai. Así que entonces una palabra que es mezclada con consonantes, una de ellas no está en la original, que es la J, no aparece, y las consonantes de la palabra aramea Edonai, que significa el Señor. Así que E-O-A, Edoná, Edoná, Edonai. Y entonces le pusieron Jehová, pero no es la original, hermanos. Esto es una amalgamación para que la gente no tomara el nombre de Dios en vano, según pues creían muchos teólogos de la época que conocían el tema del nombre de Dios. Por eso dice, no, acuérdate el día de reposo, y ahí menciona en la palabra hebrea el nombre de Jehová, se menciona Yahvé, originalmente se traduce como Jehová, y es el nombre que está en el hebreo, el original. O sea que el sello tiene el nombre, luego viene el título, tu Dios, y luego viene entonces la tercera característica, que es la jurisdicción, cielos, tierra y mar y todas las cosas que en ellos hay. Así entonces vemos que en este mandamiento está, número 1, el nombre, Jehová, Yahvé en hebreo, número 2, el título, y número 3, la jurisdicción, tierra, cielo y mar. Cielo, tierra y cielo se refiere al espacio hasta donde el hombre puede ver y llegar. Ese es el primer cielo. Perdón, el primer cielo es el cielo atmosférico, ese es el primer cielo. El segundo cielo es el espacio hasta donde el hombre puede ver y llegar, que ya va viajando por las estrellas y galaxias hasta donde puede ver con sus telescopios y sus aparatos, hasta donde puede llegar o ver. Y el tercer cielo es el lugar donde el hombre no puede entrar. Y en ese lugar es la dimensión donde se encuentra nuestro Dios, en el tercer cielo. Por eso, todos los cielos que han sido creados por Dios, todo eso pertenece al Señor. Y la tierra, a este planeta, lo que hay en la tierra y en el mar, todo le pertenece al Señor. Y aquí está entonces, es el único mandamiento que tiene estas tres características. El nombre, Jehová o Yahvé en hebreo, el título, Dios, y la jurisdicción, cielos y todo el universo. Por lo tanto, el sábado es el sello de Dios, de la palabra hebrea Ot,
como dice en Éxodo 31 y en el versículo 17. Ahí menciona claramente el sábado como sello de Dios, Éxodo 31, y el versículo 17 dice, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, hablando del sábado, versículo 16, celebrarán el sábado por los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo, versículo 17, señal de la palabra hebrea ot, que significa, usted busca el diccionario hebreo bíblico, de Strong o ya sea de Moisés Chávez, aparece la palabra ot traducida como señal, sello, marca, monumento, todas estas características. O sea que cuando hablamos del sábado, si yo digo que el sábado es un monumento, sí lo es porque así aparece en la palabra hebrea ot, se traduce como monumento. Si yo digo que el sábado es el sello de Dios, también porque la palabra ot del hebreo significa sello. Y el hermano que estudió esto del sello, que estudió las palabras del hebreo al inglés, fue el hermano John Nevis Andrew, el primer misionero a ultramar que viajó a predicar el evangelio en Suiza en el siglo XIX. Fue el primero que llegó a predicar en otro idioma y aprendió el francés. O sea que este hombre tenía el don de lenguas para aprender idiomas y hablarlos, escribirlos, y escribió muchas publicaciones. Y este hombre Dios lo utilizó para explicar el tema del sello en las reuniones adventistas. Entonces, por lo tanto, vemos aquí este contexto histórico de los 144,000. Punto número 9. Las últimas señales antes de la segunda venida ocurren durante la séptima plaga del Apocalipsis. Vamos a ver entonces ya estas últimas señales porque el tema es el contexto histórico y profético de los 144,000. Apocalipsis 6 del 14 al 16 dice, el cielo se replegó como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla fueron removidos de sus lugares. Los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo esclavo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Vamos a ver entonces esta primera señal que nos indica, que no, es una señal que nos indica que el último periodo, que es el periodo adventista, estaba por venir. Es la señal, bueno, aquí tenemos entonces estas últimas señales. El cielo se repliega, disculpen hermanos. Las señales que habíamos visto eran las señales de los cielos, que eran la caída de las estrellas, el terremoto de Lisboa que abrió el sexto sello, la caída de las estrellas, 1833, el día oscuro en 1780. Todas estas señales se dieron, fueron las primeras señales de este sexto periodo. Y estas últimas señales que vamos a mencionar ahora son las que se dan en la parte final del periodo adventista. Ahora sí vamos entonces a explicar esta parte final, porque aquí vamos a conectar ya con la última pregunta. Estas últimas señales son las últimas señales de Apocalipsis 6 y el cielo se repliega como un pergamino. Esto lo encontramos en el conflicto de los siglos, página 694. Dice así en el párrafo 1, pongan atención hermanos y hermanas, esta página 694 presenta entonces esta señal y dice, los hijos de Dios oyen una voz clara y melodiosa que dice, enderezaos. Y al levantar la vista al cielo, contemplan el arco de la promesa. Las nubes negras y amenazadoras que cubrían el firmamento, que dice aquí, se han desvanecido. O sea que los 144,000 verán esa señal, que el cielo se repliega como un pergamino, o sea, las nubes que están en los cielos se van a replegar y dice,
se van a desvanecer, porque dice, nubes negras y amenazadoras que cubrían el firmamento se han desvanecido. Y ahora dice, y como Esteban, clavan la mirada en el cielo y ven la gloria de Dios y al Hijo del Hombre sentado en su trono, como Esteban. Recordemos que Esteban vio a Cristo, lo vio en una visión, sentado en su trono en el cielo, aunque Cristo no había venido a la tierra. Así también será esta visión, lo veremos en el cielo, aunque todavía no ha venido. Y dice, en su divina forma distingue los rastros de su humillación. Oyen brotar de sus labios la oración dirigida a su Padre y a los santos ángeles. Yo quiero que aquellos también que me has dado estén conmigo en donde yo estoy. Juan 17:24. Luego se oye una voz armoniosa y triunfante que dice, he aquí, helos, aquí, santos, inocentes e inmaculados. Guardaron la palabra de mi paciencia y andarán entre los ángeles, y de los labios pálidos y trémulos de los que guardaron firmemente la fe, sube una aclamación de victoria. O sea que esto es parte de lo que menciona el Espíritu de Profecía también como el pacto de paz que escuchará el pueblo de Dios. Las nubes se van a desvanecer porque el cielo se repliega. Pero ¿quiénes son los que escucharán ese pacto de paz? Solamente los 144,000. Vamos a continuar para seguir demostrando. Número 2, de entre las últimas señales que menciona Apocalipsis 16 y el versículo 17 se menciona el último terremoto de la tierra. Y esto ocurrirá durante la séptima y última plaga. Así entonces, vemos en el conflicto de los siglos, página 694, en el párrafo 2 dice, baja la voz de Dios semejante al río de muchas aguas, diciendo, hecho es. Apocalipsis 16:17. Esta cita de Apocalipsis 16:17, cuando usted la lee directamente de la Biblia, esta cita que aparece así textualmente en el conflicto de los siglos, página 694, en el párrafo 2, en Apocalipsis 16 y el versículo 7, aparece de la siguiente manera. Dice así la Biblia. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Esa voz es la voz del Padre Celestial que habla. Esa voz dice, hecho es. Y dice, esa misma voz sacude los cielos y la tierra y síguese un gran terremoto, cual no fue jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. En ese terremoto que ocurre, dice la misma página del conflicto, va a venir algo que es lo que viene. En la séptima plaga, resucitan los del tercer mensaje angélico para completar el número de los 144,000. Se completa el número de los 144,000. Dice aquí entonces, en esta séptima plaga, ubicémonos en la séptima plaga, que es parte del periodo adventista. Recordemos que ese periodo va desde 1844 hasta la segunda venida de Cristo. Algo interesante que voy a mencionar aquí en este tema es que debemos entender el bosquejo de Apocalipsis 14. Apocalipsis 14, del 1 al 5, no se explica quiénes son los 144,000. Y luego Apocalipsis capítulo 14, del 6 al 12, la parte que viene del 6 al 12, nos muestra cuál es el mensaje que predican los 144,000, que es el triple mensaje angélico, el tercer mensaje angélico. Por lo tanto, según la Biblia, los 144,000 son los que han recibido el tercer mensaje angélico. En otros temas, posteriormente,
vamos a estudiar acerca de las objeciones que se tiene contra el tema de los 144.000, puesto que muchas personas dicen que no es un número, sino que es el número, que es un símbolo. En primer lugar, si es un símbolo, ¿cómo demuestran ese símbolo con la Biblia? No hay ningún pasaje bíblico que demuestre el símbolo de los 144.000 con la Biblia. Por ejemplo, la Biblia dice en Apocalipsis 17:15, las aguas son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Daniel 7:23, las bestias son reinos. La cuarta bestia será un cuarto reino, dice la Biblia allí en ese Daniel 7:23. Y también explica qué son los cuernos. También son reinos en el versículo 24 y 25 de Daniel 7, versículo 24 y 25. Entonces vemos, mis amados hermanos y hermanas, que la Biblia misma nos indica qué es el símbolo, qué representan los vientos también. En Daniel 7 pues son guerras, pero algo muy importante, en Proverbios, en el capítulo, perdón, cuando nosotros leemos los libros de la Biblia, aún también en el libro de Proverbios, el libro de Job explica acerca del torbellino, que traería aflicción. Hay muchas citas bíblicas al respecto que podríamos mencionar, o sea que estos vientos se refieren a un periodo en el cual vendrá aflicción sobre la tierra. Y esto es algo muy interesante. Por lo tanto, mis amados hermanos y hermanas, tenemos aquí en la Biblia pues los símbolos, pero no hay una palabra para demostrar un símbolo de 144.000. Así entonces, es un número literal, vamos a seguir demostrando por qué. Dice en esta séptima y última plaga, está en el conflicto de los siglos, página 695, párrafo 1. Esto está en el capítulo que se llama Liberación y Refugio para los Santos. Es el capítulo 41, que tiene como contexto la séptima y última plaga que ya leímos en las páginas anteriores, en la página 694 del mismo capítulo. Y dice aquí, los sepulcros se abren y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Daniel 12:2 dice, todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel salen glorificados de la tumba para oír el pacto de paz que Dios hace con los que guardaron su ley. Como puede notar aquí dice claramente que de los santos vivientes en la séptima y última plaga salen los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel, glorificados de la tumba. Quiere decir que los que estén de pie para la segunda venida de Cristo son todos los que recibieron el mensaje del tercer ángel, porque habrá una resurrección especial que se dará en la séptima y última plaga antes de la segunda venida de Cristo, porque oirán el pacto de paz. Y noten que Cristo les dirá el día y la hora, perdón, Dios le dirá el día y la hora de su venida. Dios les dirá a ellos el día y la hora de su venida. Les será proclamado. Y en el conflicto de los siglos, en la página 671, dice, cada caso ha sido fallado para vida o para muerte. Cristo ha hecho propiciación por su pueblo y borrado sus pecados. Y dice, y el número de sus súbditos está completo. El reino y el señorío y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo van a ser dados a los herederos de la salvación y Jesús va a reinar como Rey de Reyes y Señor de Señores. Conflicto de los siglos, página 671. Note que el mismo conflicto habla de un número de súbditos que está completo. ¿Y cuál es ese número?
ese número que estará completo para la segunda venida de Cristo son 144,000 y es un número literal que la corporación adventista ha querido ocultar al traducir este libro que se llama Early Writings, que traducido al español es Primeros Escritos. Early Writings en la página 15 omitió la palabra número. La omitieron porque después de la Primera Guerra Mundial, antes de la Primera Guerra Mundial, la Iglesia Adventista tenía eh, menos de 144,000 miembros y creían fielmente de que 144,000 es un número y que cuando se cumpliera ese número, Cristo iba a venir. Pero la iglesia había apostatados, había mucha apostasía, mucha gente infiel que de entre esos que eran menos de 144,000 no completaban el número. Y cuando llegó la guerra, la iglesia se comprometió con el mundo matando y desobedeciendo el cuarto y el sexto mandamiento que dice acuérdate del sábado y el sexto mandamiento que dice no matarás. Y ahí entonces, cuando la iglesia se dispara después de la Segunda Guerra Mundial, se disparan por millones porque rebajaron las normas, entonces la nueva teología adventista cambió el significado del tema de los 144,000 y ahí fue donde ellos eliminaron la palabra número de la cita original. Pero la Biblia dice que aquel que le quita, en Apocalipsis 22 dice, su nombre será quitado del libro de la vida. No debemos ni quitarle ni añadirle a lo que está escrito en la palabra del Señor. Por lo tanto, la profeta dice, soon we, see the appendix, heard the voice of God like many waters, which gave us the day and hour of Jesus coming. Y ella dice, the living saints, y aquí dice la palabra, 144,000 in number, knew and understood the voice. Aquí voy a traducir esta última parte. The living saints, los santos vivientes, los que van a estar con vida para la segunda venida de Cristo, los que van a estar con vida en el periodo de la séptima y última plaga. Y estos 144,000 incluyen aquellos que recibieron la resurrección especial en la séptima plaga, cuando la voz de Dios diga, hecho es, y se levantarán los fieles del tercer mensaje angélico, porque no todos son fieles. Y el tercer mensaje angélico es completo, porque incluye la reforma pro salud, la reforma de la indumentaria, incluye todos los puntos de fe, que hoy en día hay muchos adventistas mundanos y que no van a formar parte de los 144,000. Muchos que se hacen llamar adventistas del séptimo día, que son mundanos. Y aún en nuestra iglesia hay muchos hermanos y hermanas que aman las cosas de este mundo. Por lo tanto, no van a entrar en ese número. Si no se arrepienten, no van a entrar en ese número. Y la profeta menciona 144,000 in number. Ahí dice la palabra number. Léalo aquí en amarillito. Number, que significa número en inglés. La traducción textual es, pronto, ver apéndice, oímos la voz de Dios como si fuera un mar de aguas, que nos anunció el día y la hora de la venida de Jesús, y los santos vivos. ¿Quiénes son? 144,000 en número. ¿Por qué la corporación tiene que eliminar una palabra tan clave aquí en este mensaje? Porque no quieren que la gente sepa la verdad, porque no están trabajando con la verdad de Dios, no están predicando la verdad presente. Y cualquiera que me diga a mí que los 144,000 no es un número, no está predicando la verdad presente, está predicando un mensaje satánico, un mensaje que viene del padre de mentira, que es el diablo. Por eso tenemos que predicar que los 144,000 es un número. Cada vez que la Biblia utiliza la palabra número, la cantidad numérica que sigue es literal. Usted busca en la concordancia Strong, la palabra número aparece 274 veces en la Biblia. Yo me di a la tarea de leerlas todas, hermanos y hermanas. No las puedo leer todas en esta presentación,
pero todas las veces que aparece es una cantidad literal. Quien no sabe de matemáticas no entiende lo que le digo, porque cuando la Biblia dice una multitud que nadie podía contar, dice no, ese es un número simbólico. 144,000, dice no, es otro número simbólico. Pero en una ecuación, cuando usted habla de matemáticas, una X o cualquier otra letra que representa un número desconocido es una incógnita o variable. Estamos hablando de aritmética, de álgebra. Dice, cuando una ecuación tiene letras literales representando coeficientes, además de la incógnita, se le llama ecuación literal. Y la solución, note que es una ecuación literal, o sea, tiene un significado literal. Y la Biblia tiene esta ecuación. La gran multitud que nadie puede contar es una X. Nosotros ahorita mismo no sabemos la incógnita, pero la incógnita la vamos a saber en el cielo. En el cielo vamos a saber la incógnita, hermanos, porque vamos a tener capacidades angelicales para contar el número de todos los redimidos. Ahora no, ahora esto es un misterio, pero allá en el cielo vamos a saberlo y el número sigue siendo literal. Dios sabe el resultado de esta ecuación y la solución se expresa en función de esas otras letras, no como un número único, sino como una expresión algebraica. Les voy a poner un ejemplo. X igual a 1 más 2. Si usted sabe cuánto es 1 y cuánto es 2, 1 más 2 es 3. Ya ahí está la incógnita. Nosotros sabemos que hay dos grupos, los 144,000 que se pueden contar. Y está otro en Apocalipsis 7:9, la gran multitud que no se puede contar. No confundamos, un grupo se puede contar, que son los 144,000, y el otro no se puede contar, que es la gran multitud. Así que para saber la incógnita X, tenemos que saber cuántos son el número de los redimidos, los que se van a salvar. Eso solo lo sabe Dios, literalmente. Él lleva un conteo, porque allá en el cielo, cada caso es tratado individualmente y Dios los está contando. Nosotros no sabemos eso, todavía eso no nos es dado a nosotros saberlo, pero lo sabremos en el cielo cuando, según Apocalipsis 20, del 1 al 4, del 1 al 3, nos vamos a sentar en tronos a juzgar a las naciones. Eso lo dice la Biblia, ese es otro tema. Por eso los 144,000 son los únicos santos que estarán con vida para la segunda venida de Cristo. Y esto en Apocalipsis 6:17, que es la parte final, se hace una pregunta, dice, el gran día de su ira ha llegado, y se hace la pregunta, ¿y quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién podrá? ¿Quién podrá estar en pie durante la séptima y última plaga? Porque el contexto de Apocalipsis 6:17 es la séptima y la última plaga, porque ya se mencionó que el cielo se replegó como un pergamino. Ya se mencionó el último terremoto que ocurrirá cuando va a haber una resurrección parcial en el versículo 16. Todas esas señales fueron mencionadas, pero ahora en medio eh, de esta séptima plaga, con estas señales que ya la Biblia menciona, ¿quién estará de pie? Son los 144,000. La respuesta a esta pregunta está porque este es el último versículo de Apocalipsis 6, así que la respuesta está en el siguiente capítulo, que es el capítulo 7, los versículos del 1 al 8. Por eso aquí es donde se nos muestra, después vi a estos 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra, para que no soplara viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre árbol alguno. Y vi también otro ángel que subía de donde sale el sol y que tenía el sello del Dios vivo y clamaba a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles,
hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y hoy el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Note, aquí el versículo 5 dice, y oí el número. Ahí aparece literalmente la palabra número. Cada vez que aparece la palabra número, la cantidad numérica es literal. Por ejemplo, en Apocalipsis 13 y el versículo 18, el número de la bestia es número de hombre y su número es 666. Y ese número se cuenta literalmente, puesto que en el título oficial del anticristo en la enciclopedia católica, en la pronta enciclopedia católica, escrita por el canonista Lucio Ferraris, allí aparece textualmente que el título oficial del Papa es el Vicarius Filii Dei. Y el Papa es, y según ellos dicen, según el mismo sistema del papado, el Papa es infalible. O sea que lo que dice, lo que él aprueba, no debe ser eliminado. O sea, siendo que se aprobó ese título oficial no debe ser eliminado, debe perdurar por las edades, según la doctrina de la infalibilidad papal. Por lo tanto, el título oficial es el Vicarius Filii Dei. Si convertimos esas letras del Vicarius Filii Dei en números, nos va a dar literalmente el 666. Y hermanos, esto está en el libro del Apocalipsis. Por lo tanto, vamos a seguir explicando aquí. La multitud extraordinaria resucita en la segunda venida. Esto está en Conflicto de los Siglos, página 702. Es el mismo capítulo 41, Liberación y Refugio para los Santos, que en la página 600, vamos a ver aquí, 694, 695, párrafo 1 del capítulo 41 del conflicto, resucitan en esta resurrección especial los del tercer mensaje angélico. Hermanos, ¿cuánto tiempo duran las 7 plagas? Apocalipsis 18 y el versículo 8 dice, en un día vendrán todas tus plagas. Un día en la profecía equivale a un año. A un año. Por lo tanto, siendo que las plagas, según Apocalipsis 18 y el versículo 8, habla del día profético, un día es un año, por lo tanto, dividimos un año de 365 días dividido entre 7, un año de 365 días dividido entre 7, o 360 días dividido entre 7, nos va a dar aproximadamente 51 días, 51 o 52 días aproximadamente. Miren, mis hermanos, o sea que cada plaga por lo mínimo debería durar entre 51 a 52 días. Sacándolo matemáticamente, siendo que la Biblia dice que en un año, en un día, que es un día profético, un año, caerán todas las plagas, según Apocalipsis 18:8, dividimos entonces 360 entre 7 plagas, nos da aproximadamente 51 días o 52 días. O sea que cuando ellos resucitan en la séptima y última plaga, tienen tiempo de 51 días, o sea, 30 días de un mes y 20 días, 20 o 21 días del próximo mes. ¿Qué puede pasar en 51 días? Muchas cosas, hermano. Y ellos van a salir para escuchar el pacto de paz. O sea, que van a deambular por la tierra esos días hasta que Cristo venga. Todavía no ha llegado a la tierra cuando ellos resucitan. Todavía faltan días para que llegue. Porque más adelante usted va a leer que a ellos se les anuncia el día y la hora de la venida de Cristo.
Y luego, esta es la página 695. Lean bien, este capítulo yo me lo leí. Hermanos, ya yo he perdido la cuenta de las veces que he leído este capítulo. Cada año que pasa yo lo sigo leyendo, desde que entré en el adventismo. Y ya yo tengo desde el año 1984 que entré en la iglesia adventista. Y luego en el año 1997 que entré en el movimiento de reforma. Bueno, ya yo tengo más de 40 años de estar en el movimiento, en la iglesia adventista. Y he seguido estudiando este capítulo una y otra vez, o sea que lo he leído más de 40 veces. Y lo sigo leyendo, hermanos, para explicar a las personas este tema, que muchos no lo entienden porque no lo leen. El problema del pueblo de Dios es que no, a los hermanos no les gusta leer, pero tenemos que tomar tiempo para la lectura de la Biblia y la lectura del espíritu de profecía para poder entender mejor estos conceptos. Por lo tanto, aquí ellos resucitan y recordemos que en la séptima y última plaga, cada plaga dura por lo mínimo entre unos 51, 52 días cayendo y siguen cayendo y sigue la secuencia. O sea que la última plaga durará pues más o menos ese tiempo, un mes y 21 días aproximadamente. Y en ese lapso de tiempo ellos estarán allí con vida, viendo todo lo que acontece. El último gran terremoto, gente muriendo con el granizo del peso de un talento cayendo. ¿Cómo será el decreto de muerte en lo cual las gentes tendrán papeles en sus manos con la orden de matarnos? Y si nos matan con ese papel, pues quedan libres, no van a ser llevados a prisión porque ya será la orden para matarnos. Pero no podrán matarnos porque ángeles poderosos de Dios estarán cuidándonos. Y todos los que estén con vida para la segunda venida de Cristo, de los santos del Altísimo, solamente serán 144,000. Así lo dice la Biblia y así lo dice el Espíritu de Profecía. Y la gran multitud, como ya hemos visto, resucita en el mismo capítulo ya para la segunda venida de Cristo. Aquí como aparece entonces que se levantarán para la segunda venida de Cristo, esa gran multitud que dice aquí, eh, vamos a ver acá, la multitud extraordinaria resucita en la segunda venida de Cristo. El Hijo está en la página 702 del conflicto de los siglos, mismo capítulo 41. El Hijo de Dios llama a la vida a los santos dormidos y dice, voy a leer la parte verde, la multitud extraordinaria de todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos se levanta de la prisión de la muerte, sale revestida de gloria inmortal. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Pero esto ocurre cuando Cristo los llame. O sea que ya está en la segunda venida y está en la página 702. Cuando en la página 694, 695 presenta la resurrección que ocurre antes, que será la resurrección parcial de lo del tercer mensaje angélico para completar los 144,000 que estarán con vida. Pero esta multitud extraordinaria resucita es ya al final, en la segunda venida de Cristo. Vean qué interesante, son dos grupos. Los 144,000 que se puede contar resucitan en la séptima plaga y esta multitud extraordinaria que nadie puede contar resucitan a la venida de Cristo. En la segunda venida ya terminó la séptima plaga. Vean la diferencia histórica. La multitud de Apocalipsis 7:9 es la multitud, es el cuarto grupo en el fundamento de oro en la Nueva Jerusalén. Porque muchos dicen, bueno, Cristo dijo, en la Biblia dice que oí el número de los redimidos, 144,000, Apocalipsis 7, del 1 al 8. Ahí aparece, oí el número, pero cuando él se volvió, ¿qué fue lo que vio? Una gran multitud. Esos son argumentos. A estos se les llama
sofistería, argumentos sofistas. Sofista es una persona que con juego de palabras te confunde. Aquí yo no estoy haciendo juego de palabras, aquí estoy presentando la verdad tal como está escrita. Mis amados hermanos, cuando usted busca Apocalipsis 7:9 en el conflicto de los siglos, en el capítulo 43 dice, al fin de los 1000 años, Cristo regresa otra vez a la tierra, le acompaña la hueste de los redimidos y le sigue una comitiva de ángeles. Ese cuadro de Apocalipsis 7:9 es al final de los 1000 años, o sea, la tercera venida de Cristo. No es la segunda, es la tercera. Capítulo 43 del conflicto. Entonces Cristo reaparece a la vista de sus enemigos, muy por encima de la ciudad sobre un fundamento de oro bruñido. Hay un trono alto y encumbrado. Hay un trono alto y encumbrado, dice aquí, y en ese trono están los 4 grupos. Vamos a leer la página 723. ¿Cuáles son estos 4 grupos? Inmediatos al trono se encuentran los que fueron una vez celosos en la causa de Satanás. Grupo número 1, los que fueron celosos en la causa de Satanás. Número 2, aquí en color gris, el número 1 en amarillo, número 2 en gris. Vienen después los que perfeccionaron su carácter cristiano en medio de la mentira y la incredulidad, los que honraron la ley de Dios cuando el mundo cristiano la declaró abolida. Número 3, y los millones de todas las edades que fueron martirizados por su fe. Y número 4, en azul, y más allá está la grande muchedumbre. Note que son 4 grupos. El primero es los que fueron celosos en la causa de Satanás. El segundo, que está en gris, primero en amarillo, los que fueron celosos en la causa de Satanás. El segundo en gris, estos son los 144,000 que en medio de la ley dominical honraron la ley de Dios cuando el mundo cristiano la declaró abolida. Número 3, los mártires de todas las edades, o sea, los que no recibieron el tercer mensaje angélico. Y número 4, la gran muchedumbre que nadie puede contar. Son 4 grupos. Aquí están. Número 1, los que fueron celosos en la causa de Satanás, los que honraron la ley de Dios cuando el mundo la declaró abolida, o sea, los 144,000. Número 3, los mártires de todas las edades. Y número 4, la grande muchedumbre que nadie puede contar. Como ustedes pueden apreciar, miren cómo están confundiendo a la gente. Porque es sencillo, Apocalipsis 7, del 1 al 8, presenta un grupo que sí se puede contar, son 144,000. Versículo 9, Dios no es un Dios de confusión. Hay otro grupo que no se puede contar, la gran multitud. Y cuando vamos al conflicto de los siglos en Apocalipsis 7:9, vamos a encontrar que hay 4 grupos. Y esa gran multitud que nadie puede contar es el cuarto grupo que está en ese fundamento de oro, en lo más alto de la Nueva Jerusalén, después del milenio, cuando la Nueva Jerusalén va a descender en la tierra. Todas estas profecías son importantes estudiarlas, mis amados hermanos. Conclusión, los 144,000 son contados desde 1844 hasta la segunda venida de Cristo. Es un número literal de santos y son los únicos santos que estarán vivos para la segunda venida. Son los únicos santos que estarán vivos para la segunda venida. El llamado para este día, el primero del año. Vamos a leerlo en la Review and Herald del 17 de septiembre de 1901, escrito por la profeta. Entonces en los párrafos 2, 8 y 7, dice así el párrafo 2. Dios obra constantemente para el bien de sus criaturas. Satanás también obra constantemente, pero para el mal. El príncipe de la potestad del aire es el agente de la destrucción, el que causa sufrimiento y miseria. Incontables veces Dios ha intervenido para evitar la muerte, para mantener a hombres y mujeres y niños a salvo cuando Satanás se proponía un resultado completamente desastroso. Hermano, cuando yo leo esta cita, hermano, eso me llega. Es como una espada que me atraviesa el corazón. ¿Por qué? Porque aquí dice que Dios muchas veces nos ha salvado de la muerte,
que la obra de Satanás es siempre para el mal, para matar, para destruir, que el diablo trata de matarnos a diario y que incontables veces Dios ha intervenido para evitar la muerte. Cuando Satanás se proponía un resultado completamente desastroso, ¿te has preguntado, hermano querido, hermana querida, cuántas veces en el año 2025 Satanás te libró de la muerte? Y cuando entremos en el cielo, nuestro ángel acompañante nos va a decir cuántas veces nos salvó de la muerte. ¿Cuántas veces Satanás dijo, mata a ese desgraciado? O mata a esa desgraciada, mátalo, mira cómo te está desobedeciendo. No se merece la vida. Mis amados hermanos, pero Dios Cristo está orando y está diciendo mi sangre, mi sangre. Y la obra del Padre es salvarnos de la muerte. Dios ha intervenido para salvarnos. Párrafo 2. Párrafo 8 dice, pronto Dios mostrará en amarillo, léanlo aquí, que es verdaderamente el Dios viviente. Dirá a los ángeles, no combatan más a Satanás en sus esfuerzos por destruir. Y lo que el diablo le dice a la persona, a Dios, deja que lo mate, deja que lo mate, deja que mate a esa persona. Y Dios, como esa persona no quiso arrepentirse nunca, Dios le dirá a sus ángeles, ya no combatan más con el diablo. Si el diablo quiere matarlo, que lo mate. O si el diablo quiere matarla, que la mate. Ya se le terminó el tiempo de gracia, de oportunidad. Por eso dice que Dios le dirá a sus ángeles, no combatan más a Satanás en sus esfuerzos por destruir, que descargue su malignidad sobre los hijos de desobediencia, porque la copa de su iniquidad está llena. ¿Te has preguntado, hermano, si estás llenando la copa de la iniquidad de Dios? ¿Te has preguntado, hermana, si en estos momentos está por llenarse la copa de la iniquidad? Si ha llegado el momento en el cual Dios quizá entrega a esa persona al diablo para que lo mate. Y dice aquí en el párrafo 7, Dios soporta la rebelión y la apostasía de sus súbditos, aun cuando su misericordia sea despreciada y su amor despreciado y ridiculizado. Soporta a los hombres ¿hasta qué? Hasta agotar el último recurso para guiarlos al arrepentimiento. ¿Te has preguntado si hoy es el día en el cual Dios está agotando su último recurso por ti? ¿Te has preguntado eso? Porque si hoy es el último recurso de Dios, tu tiempo de gracia puede cerrarse hoy. Dios llama y dice, si escuchares hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Dios llama al arrepentimiento. No esperemos hasta que Dios agote su último recurso para guiarnos al arrepentimiento, porque puede ser demasiado tarde. Que Dios nos ayude a tomar la decisión correcta en este año 2026, que caminemos de la mano de Jesucristo y que su misericordia, su gracia y su verdad estén siempre con nosotros. Es mi deseo y oración en Jesús. Amén.